sido una persona de tener cuadernos, agenditas y cositas de esas, libretitas. Desde pequeña mis papás me enseñaron a llevar un cuaderno devocional. Número 1, que es un cuaderno devocional, pues un cuaderno donde yo escribía todos los días algo que Dios me daba, cuando leía la Biblia. Después, cuando empecé a aprender música, siempre andaba con un cuaderno. Número 2, y escribía ahí las letras que se me venían a la cabeza, o las canciones, las progresiones. Entonces ese era otro cuaderno. Y cuando fui más grande empecé a tener una agenda. Número 3, porque pues quería ser muy ordenada y tener agenda, y que me dijeran, Andrea, vamos a salir, y yo sacara mi agenda y dijera, espérate a ver qué tengo en mi agenda. Y hasta este momento en mi vida cargo siempre con esos 3 cuadernos. La verdad es que mientras que viví en Colombia nunca había tenido que hacer este tipo de tutoriales, porque en Colombia los cuadernos son divinos, las agendas son divinas, y aquí no. Es muy difícil encontrar un cuaderno que sea lindo, y es imposible, pero imposible, así, imposible encontrar un cuaderno cuadriculado. Todos son hojas pues, rayadas, y entonces por eso pues decidí comprar un montón de cuadernos y personalizarlos. En fin, por eso voy a enseñarles cómo he superado este momento tan difícil de mi vida. Así que empecemos. Empecemos con una idea utilizando lana. La pintura es opcional, pero yo la utilicé porque no quería que se viera la tapa del cuaderno. Así que lo que hice fue pintar las partes que sabía que la lana no iba a tapar. Pega la lana con cinta en la parte de atrás de la tapa del cuaderno. Ahora, sin jalar muy duro y asegurándote más o cada 4 vueltas que las tiras de lana están ordenadas, vas a cubrir la tapa hasta el final. Acá lo que cuenta es tu creatividad. Puedes utilizar 2 colores, un solo color, cubrirla hasta la mitad. Cuando termines, deja unos 3 o 4 centímetros y corta. Antes de hacer nuestro nudo doble, yo siempre hago este truquillo a las cuerdas, hilos o cositas que no puedo enhebrar, pero es opcional. El punto es que hagas un doble nudo. Y obviamente no vamos a dejar esa cuerda por ahí suelta, entonces lo que vas a hacer es esconderla detrás de las demás. Para terminar, vas a mezclar agua con pegamento blanco. La idea es que haya más pegamento blanco que agua para que quede bien. No pongas demasiado, solamente lo suficiente. Lo vas a hacer en toda la tapa del cuaderno, lo vas a dejar secar y listo. Lo siguiente que te voy a mostrar es la base que puedes usar para muchas ideas. Esta vez yo utilicé papel craft, pero tú puedes usar cualquier papel grueso que quieras en realidad. Ubica tu cuaderno en el centro del papel, dejando más o de 3 a 4 centímetros por todos los lados. Cuando lo hagas, calca la silueta de tu cuaderno para que sepas la ubicación exacta de donde tienes que ponerlo. Después de tener bien cortado tu papel, puedes pintarlo y forrar tu cuaderno con él. La primera parte que vas a doblar es la parte vertical de tu cuaderno. Vas a doblarla 2 veces y después la vas a asegurar con cinta. En los extremos vas a quitar esta parte que te estoy mostrando para que el acabado de tu cuaderno quede muy bonito. Para tener certeza de dónde es que tenemos que hacer el corte de la mitad del cuaderno, vas a hacer este doblez y luego vas a cortar. Una vez hayas hecho eso, repites lo mismo en la parte que te hace falta. Si no quieres pintar tu cuaderno, también puedes agregarle adhesivos. O también otra idea que me súper gustó fue utilizar papel de encaje. Lo puedes dejar blanco o lo puedes pintar. Yo lo pinté, solamente tienes que ubicarlo donde lo quieras poner y otra vez vas a utilizar la mezcla pegante líquido más agua y listo. Lo dejas secar y queda súper tierno. La última idea es utilizar tela. Para esta idea te recomiendo utilizar un cuaderno de tapa dura. Traza un círculo en cualquier lugar de la tapa de tu cuaderno. Haz círculos pequeños de una tela gruesa y coloca solamente un poco de silicona y dóblalos por la mitad. Si necesitas hacer algunos retoques, hazlos.
Ahora que ya tienes tu primer pétalo, pégalo justo al borde del círculo que ya habías trazado antes. La idea es que llegues hasta el final del círculo, pero aquí hay un truquillo. El truco es este que te voy a mostrar ahorita. Cada vez que agregues un pétalo tienes que hacer esto, meterlo en el anterior. Y así sucesivamente hasta que lo completes. Esto te va a tomar tiempo, pero créeme, se va a ver súper lindo. Una vez hayas terminado tu primer círculo, vas a seguir haciendo aproximadamente unos 2 o 3 más. Yo alcancé a hacer 4. Cuando llegué al cuarto, coloqué 2 círculos más de forma vertical. Después hice 3 círculos más, pero un poco más pequeños. 2 los puse de forma horizontal y otro lo doblé por la mitad y lo doblé otra vez por la mitad y lo puse en el centro. Espero que me hayan entendido esta parte porque sé que es un poco confusa, pero si tienen preguntas déjenmelas ahí abajito. Y así es como queda de lindo nuestro cuaderno. Bueno, espero que les haya gustado mucho. Algunas cosas son un poquito más complicadas que otras, pero al final el resultado es súper lindo. Y la verdad es que en este tipo de tutoriales lo más importante es que tú seas muy creativo. Como siempre les digo, ustedes saben que me encanta estar en contacto con ustedes y la única manera de que esto sea posible es a través de nuestras redes sociales. Todas mis redes sociales, Twitter, Instagram, Facebook, Snapchat, bueno, todas mis redes sociales están ahí abajo, así que no duden ni un solo momento en seguirme, agregarme y demás. Este año se vino con cambios, así que uno de esos cambios es que de ahora en adelante nos vamos a ver cada viernes, sí, cada 8 días, de cada semana, de cada mes, pero no miércoles, viernes. También si no han visitado mi otro canal, los invito a que lo hagan, el link está ahí. En este canal voy a estar poniendo videos de atuendos, vlog y así cosas como un poco más personales. Obvio, todos estaban totalmente invitados a que se suscriban a este canal y al otro canal. Besos y abrazos, nos vemos dentro de 8 días y bye bye. Como siempre les... ¿En serio?